Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estamos en vivo a las 8:14 de la noche para conversar con Karen Chacón, investigadora del capítulo ambiental del Estado de la Nación, y analizar algunos de los asombrosos hallazgos que trae el informe en materia ambiental. Revelaciones como que en el país hay sembradas unas 3.800 hectáreas dentro de áreas silvestres protegidas y otras 16.300 hectáreas, todas de piña en humedales. O que el 25% de los cultivos incautados de marihuana durante la última década ocurrieron en áreas silvestres protegidas. De esto y otras cosas vamos a conversar con Karen Chacón. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Gracias. Usted participó del capítulo ambiental y allí se revela que el 25% de las incautaciones de sembradíos de marihuana ocurren en áreas silvestres protegidas. Eso es bastante marihuana y bastante fuera de lugar. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Bien, nosotros para desarrollar este estudio tomamos datos del ICD, del Instituto Costarricense sobre Drogas. Ellos tienen una base donde van registrando las incautaciones que realiza la Policía de Drogas, de control de drogas. Nosotros tomamos esa información que está georreferenciada y la cruzamos también con la ubicación, en este caso específico, de las áreas silvestres protegidas en el país. Y cuando se cruzan esos datos, lo que encontramos efectivamente es que hay una cantidad importante de esas incautaciones, ¿verdad? No es del total de cannabis sembrado, sino de lo que logró incautarse, que estaba dentro de áreas silvestres protegidas. Son aproximadamente 87 canchas de fútbol. Bueno, alguna persona podría pensar que es una cantidad relativamente pequeña, ¿verdad? En comparación a la extensión de las áreas o en comparación, bueno, a los sembradíos de otro tipo de cultivo. Sin embargo, acá lo importante es que esta información nos evidencia, por un lado, la vulnerabilidad a la que están expuestas las áreas silvestres en el país y en general los diferentes esquemas de protección. Pero además también pues nos alerta en términos de cuál es el impacto que está generando esto sobre diferentes ecosistemas y biodiversidad que hay presentes en esa zona. Porque en realidad el tema de cultivos ilegales como la marihuana se suman a cultivos legales como la piña, que también encontraron un montón de piña sembrada en áreas silvestres protegidas. Cuéntenos un poco de eso. Efectivamente, ¿verdad? En los últimos años pues se han registrado una expansión, o en las últimas décadas más bien, una expansión importante del cultivo de la piña en Costa Rica. Y en esta ocasión tuvimos pues la posibilidad de utilizar información nueva que se está generando a partir de imágenes satelitales en el país y que nos dan un panorama mucho más claro de cuánta piña hay sembrada en Costa Rica. Esos datos también los tomamos, que se desarrollaron en el marco del proyecto MOCUM sobre paisajes productivos en el país. ¿Qué es MOCUM? MOCUP es un proyecto que está analizando desde el PRIA, SENAT y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo paisajes productivos, ¿verdad? Dónde están ubicados, cómo se caracterizan, y en este caso iniciaron con el cultivo de la piña, pero es un ejercicio que se va a replicar con otros productos en el país, por ejemplo la palma aceitera. Creo que el otro año vamos a tener información también importante sobre este cultivo. Nosotros tomamos también esa información y cruzamos en este caso con áreas silvestres protegidas y también con humedales. Y en estos encontramos que hay una invasión importante de ese cultivo. En áreas silvestres protegidas estamos hablando de casi cerca de 4.000 hectáreas, pero en el caso de los humedales son más de 16.000 hectáreas. Son muchas hectáreas. Son muchas hectáreas. ¿Qué es lo importante ahí? Bueno, que están generándose una actividad productiva en un área donde es prohibido, ¿verdad? La legislación establece la prohibición de que se desarrolle cualquier tipo de actividad productiva dentro de áreas silvestres protegidas. Además, en este caso ya se pueden precisar algunos impactos, ¿verdad? No específicamente, no lo analizamos específicamente en esta ocasión, pero en estudios anteriores ya hemos, ¿verdad?, notificado, señalado algunos de los impactos que tiene este cultivo sobre ríos, sobre todo el tema del recurso hídrico, ¿verdad?, sobre el suelo, todo el tema de la deforestación también. ¿Por qué? Porque además de esta cantidad de hectáreas, que estamos hablando de más de 62.000 hectáreas sembradas en la actualidad de piña en el
país, al menos en 5.600 hectáreas que están localizadas en la zona norte de Costa Rica, se logró determinar que hubo cambio de uso del suelo. Es decir, en esa zona y en esas hectáreas específicamente, antes había bosque y hoy lo que tenemos es sembradíos de piña. A mí me parece importante en esto, digamos, hacer ahí alguna acotación, y es que en este caso específico estamos hablando de la piña porque tenemos información, pero actualizada, nueva. Pero en otros informes anteriores nosotros ya también hemos reportado cómo otro tipo de actividades productivas están también generando impactos sobre ecosistemas en el país. No es exclusivamente el caso de la piña, también se registra en términos del cultivo del arroz o de la ganadería. Usted en las entrevistas, usted vio el informe que presentamos, en las entrevistas que hizo nuestra compañera Melissa Valerio, habló con el asesor legal de la Cámara de Piñeros, con el CANAPEP, Roberto Cordero, y él señala que los datos que contiene, alega que los datos que contiene el informe son imprecisos. No la quiero poner a pelear con la CANAPEP, pero cuénteme un poco, ya usted detalló la metodología. ¿Son imprecisos? Bien, estos datos no los generamos directamente nosotros en el Estado de la Nación, sino más bien, como les decía, se generan a partir del proyecto MOCUP y específicamente desde PRIA-SENAT, que es otro departamento también que viene trabajando y que tiene mucha experiencia además en este tipo de estudios. A ver, ellos lo que hicieron, y este es ya un segundo o tercer ejercicio, ¿verdad? Es con imágenes satelitales, pues localizar y ubicar dónde se encuentran esos sembradíos. No es que mandan un señor, señor a mirar con un instrumento antiguo, no. No es que mandan, estamos ¿verdad? georreferenciando. Están georreferenciados, es con imágenes satelitales, pero además en esta segunda ocasión que se volvió a replicar el ejercicio, se usó una tecnología que es mucho mejor que la que se había usado en el ejercicio anterior, mucho más precisa. Ahora, ¿qué es importante de esto? Bueno, esto también nos señala la importancia de mejorar la forma en que estamos también sistematizando información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 62.000 hectáreas que se registran con esta nueva tecnología. El dato oficial que hemos venido reportando como país desde hace varios años, desde CEPSAMAC, hablaba de 45.000 hectáreas. Es bastante menos, ¿verdad? Pero además decían ellos que estábamos estancados en la expansión. Es menor que el dato que los satélites. Que los satélites identificaron. Pero además hay un tema ahí, o dos temas, digamos, interesantes. Uno es que estamos hablando de 45.000 hectáreas desde hace varios años, y había un cuestionamiento por parte de los sectores ambientalistas, sobre todo los grupos ambientalistas, ¿verdad?, de que esas hectáreas no estuvieran cambiando. Pero además hay otro dato, que es el del Censo Nacional Agropecuario, que se realizó en el 2014 por parte del INEC. En esa ocasión se habían registrado cerca de 37.000 hectáreas, o sea, es casi la mitad de estas que se están reportando ahora. Hay como un subregistro en los datos oficiales de la cantidad de hectáreas de piña efectivamente sembradas. Sí, ahí lo importante tal vez es, ¿verdad?, como pensar cómo mejorar la forma en que estamos también sistematizando información, no solo en el caso de la piña, sino en general en temas ambientales. Ahora, lo que mucha gente se pregunta, y yo me pregunto como parte del público, es, a partir de estos hallazgos, ¿qué pasó? Porque cuando uno dice hay 16.000 hectáreas de piña sembradas en humedales y casi 4.000 en áreas silvestres protegidas, entró ya la Fiscalía Ambiental, ¿pasó algo? Bueno, nosotros presentamos este dato apenas hoy hace 8 días, ¿verdad? Pero también en el marco de PRIA-SENAT, ellos han tenido acercamientos con diferentes sectores, entre estos SINAC y MINAE, ¿verdad? El Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Yo no sabría decirle en este momento si a partir de la semana anterior a hoy, ¿verdad?, se generó alguna acción nueva, pero sí tenemos también registro y conocemos que se han presentado múltiples denuncias, no solo en términos del tema de la piña, sino en términos ambientales. Hay diferentes plataformas que están recibiendo todos los días denuncias sobre diferentes situaciones que se presentan contrarias, ¿verdad?, al resguardo y a la sostenibilidad en materia ambiental. El Tribunal Ambiental Administrativo, que es uno de los entes al que da también seguimiento o que recibe denuncias en materia ambiental, pues sí reporta tener denuncias sobre procesos como los que estamos conversando en relación a la invasión, ¿verdad?, en este caso de la piña, pero también de otros cultivos.
avanzan y avanzan lentos, ¿verdad? Tal vez no al ritmo que nosotros quisiéramos la resolución, pero efectivamente esto también hace énfasis en la necesidad de mejorar las capacidades que tiene Costa Rica y que tenemos como país para fiscalizar y controlar y así evitar o minimizar los impactos que generan las diferentes actividades productivas que se desarrollan en el territorio. Porque hoy hablamos específicamente del caso de la piña, pero en general cualquier actividad productiva que desarrollemos en el territorio tiene un impacto, mayor o menor, pero todas tienen un impacto. Justamente hablando de impactos, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Otro tema popular en el que trabajaron es el congestionamiento vial, las presas. El análisis que hacen lo hacen a partir de datos almacenados en la aplicación Waze. ¿Cómo cruzaron esos datos y cómo establecieron esta conclusión que todos vivimos en carne propia cuando manejamos o nos transportamos? Sí, nosotros pues desde hace ya varios años venimos en el Estado de la Nación con una línea de investigación en términos de todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial y en este caso específico transporte y movilidad. El año pasado hicimos un primer acercamiento con una nueva herramienta que es la aplicación móvil Waze, que nos permite entender mejor y caracterizar mejor cuál es la problemática en relación al tema del congestionamiento en Costa Rica, pero con mucho más énfasis en la gran área metropolitana y describir cómo es ese congestionamiento, ¿verdad? Porque lo que encontramos en primera instancia es que el congestionamiento no es igual en todas las zonas del país y tampoco es distinto, por ejemplo, si hablamos de lo que nosotros denominamos arterias, la General Cañas, ¿verdad? Cómo se comporta en los centros de población, por ejemplo, desamparados o en centros económicos como Heredia. Hay una caracterización diferente. En esta ocasión, pues retomamos y ampliamos en ese ejercicio y tomamos 52 millones de datos para el 2018. ¿Cuántos? 52 millones de datos. Son muchos datos. Sí. ¿De dónde los tomaron? ¿De la base de datos de Waze? Los tomamos de la aplicación móvil Waze a partir de un acercamiento que tuvimos con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de verdad que es el ente en Costa Rica encargado de la descarga de esos datos para el país. Nosotros le solicitamos esos datos y analizamos estos 52 millones de registros a partir de inteligencia artificial o minería de datos. Y eso nos permite pues hacer un análisis mucho más detallado. En esta ocasión analizamos o la herramienta nos permite hacer análisis de tramos de hasta 100 metros, o sea, describir cada 100 metros qué es lo que está pasando en términos del congestionamiento, entender qué es lo que está generando la saturación, pero fundamentalmente tener información muy precisa para pensar las intervenciones en el país que se van a desarrollar, en cuáles zonas hay que dar prioridad, fundamentalmente si contemplamos que estamos en un contexto en el que los recursos son pues muy limitados. Y a mí me gustaría ahí tal vez señalar que además esto nos permite reafirmar una conclusión que desde el Estado de la Nación hemos venido reiterando, pero que no solamente en nosotros, sino que también en otros espacios y a nivel internacional, y es la necesidad o la importancia de pues, tener un sistema de transporte público que sea eficiente, que sea moderno, ¿verdad? Que sea seguro, que sea accesible en términos económicos para la población, como una alternativa para que las personas no tengan que usar su vehículo, a veces para trasladarnos a centros de estudio o trabajo que están a distancias muy cortas de donde vivimos. Es decir, que necesariamente pensar una forma de resolver esta situación del congestionamiento en el país pasa por pensar el sistema de transporte público y no necesariamente, como a veces suele creerse, por desarrollar más infraestructura, aunque es un elemento que es también parte de esa ecuación y que es importante. El tema del transporte público es un tema que vamos a retomar en el futuro porque es vital para resolver el tema del congestionamiento vial, pero además para salvar el planeta. También, ¿verdad? El transporte público y un transporte público ecológico, limpio. Sí. Sobre todo, Ernesto, si tenemos en cuenta que Costa Rica ha asumido a nivel internacional compromisos importantes en esta materia y que el sector transporte efectivamente es el mayor generador de emisiones contaminantes en el país. Así es. Karen Chacón con nosotros, investigadora del capítulo ambiental del Estado de la Nación. Se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.
La Liga Deportiva Alajuelense goleó a Jicaral y terminó con 52 puntos en la fase regular. ¿Qué viene ahora para los manudos? Ellos lo analizan en nuestra sección deportiva. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Yo, como ser humano, o sea, y como vendedor de flores, yo hago arreglos y hago tributos y hago ramos y hago todo tipo de arreglos que usted me diga, deshidratados y secos y lo que usted me quiera hablar. Pero yo no puedo hacer una flor. San José de Noche, los sábados a las 7 de la noche.